Bueno, hermanos, ¿cuánto esperan que hoy la palabra hable a su corazón? Amén. Bueno, yo también espero que esta palabra siga hablando a mi corazón como lo viene haciendo desde hace un tiempo. Por eso le pido que hagamos una oración. Cierre donde están sus ojos y hagamos una oración. Padre Santo, te damos gracias en el nombre de Jesús, Dios mío. Yo te doy gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor, Dios mío. Porque es por ti que estoy aquí de pie, Señor, y tú me permites, Señor, este gran privilegio, Señor, de predicar tu palabra a la iglesia. Te pido, Padre Santo, que en esta noche no se transmita mi humanidad, sino que sea tu Espíritu Santo a través de mí, Dios mío. Y yo te pido, Señor, que tú me des la palabra, Señor, la palabra correcta, la palabra que edifique a cada una de estas personas, y yo a ti te daré toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero que leamos un salmo, un versículo de un salmo, y quiero que me acompañen al Salmo 27, versículo 14. Hoy, muchachos, hermanos, amigos, les pido que tengan la Biblia a la mano porque vamos a ver mucha Biblia. Vamos a apoyarnos también con la pantalla, acá vamos a tener los versículos, pero usted no deje de buscar en su Biblia, ¿listo? Para que no pierda práctica. Salmos 27, 14 dice así: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Amén. Vuelve y lo leo. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y vuelve y repite: sí, espera a Jehová. Amén. Hermanos, quiero iniciar con una historia de un papá que llevaba a su pequeño niño en sus hombros. Lo llevaba a caballito, como llamamos. Y su papá lo llevaba. Venían de una finca y venían caminando hace mucho tiempo. Llevaban mucho rato caminando. Y obviamente el papá estaba cansado. Los niños creen que uno no se cansa, pero uno se cansa. Los niños empiezan a pesar después de un tiempito, como a los 2 meses empiezan a pesar. Y estaba el papá cansado con su niño en los hombros, y el papá tomó al niño, lo colocó en el piso. El niño ya podía caminar, era un niño de 4 o 5 años, y le dijo que caminara. El niño inmediatamente, ¿qué pasó? ¿Qué se imaginan? Se puso a llorar. Triste se puso el niño porque ya su papá no lo llevaba en los hombros. Resulta que el papá tuvo una genial idea, y como iban por el campo, cogió un palito, quebró un palito, le quitó las ramas y no le pegó. Hermana, Dios mío bendito. Le quitó las ramitas al palito, y lo que le dijo al niño es: hijo, aquí te entrego tu caballo. Y el niño, entusiasmado, tomó su caballo, se montó en su caballo y arrancó al galope en su caballo, en el caballito de madera. Oiga, el niño que estaba llorando llegó a la casa después de 1 hora de camino, y llegó y dio otras 3 horas en ese caballo, y después se bañó y rendido cayó en su cama y durmió toda la noche. Hermanos, yo hoy les quiero hablar de un mensaje que he llamado sencillo. Se llama ten ánimo. Repita conmigo: ten ánimo. 1, 2 y 3. Ten ánimo. Ten ánimo. ¿Por qué hablaba de esta ilustración? Porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados a que el Padre está todo el tiempo ahí sosteniéndonos. Nos tiene en sus hombros, nos sostiene, nos tiene en sus brazos, pero hay momentos en la vida donde el Padre nos suelta. Y esos momentos donde el Padre nos suelta, nosotros muchas veces no sabemos afrontarlo. Amén. No sabemos afrontarlo. Y resulta que no sabemos afrontarlo porque no tenemos ánimo, porque no tenemos una motivación, algo que nos aliente. No lo tenemos. En este caso, ¿qué fue el ánimo para el niño? ¿Qué fue su motivación? El caballo. No significa, hermanos, que si el Padre en algún momento pareciera que nos soltara y nos dejara caminar solos en circunstancias difíciles, no significa que el Padre no esté ahí. Y no significa que usted no tenga las fuerzas para hacerlo. Porque ¿quién dio la motivación al Hijo? El Padre. Y hoy yo les quiero hablar de eso. Hoy les quiero hablar
de 3 personajes o 3 historias que tocan el ánimo de las personas en algún momento en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y yo sé que hoy en día vivimos en un mundo que constantemente conduce al desánimo. Estamos rodeados de voces de desánimo. Muchas veces las personas hablan a nosotros y nos desaniman. Muchas veces hay una vocecita allá adentro que te está desanimando. ¿A alguno le ha pasado? A mí me ha pasado. Una vocecita como por allá, como que es diciéndole cosas negativas a uno y lo bajonean. El mundo de hoy está diseñado para que vos y yo estemos desanimados. Piénselo, vea. Usted sale a la calle y no se encuentra sino con injusticia, no se encuentra sino con pobreza, con maldad, y eso desanima el corazón. Y usted dice, no, me iré para la casa, de pronto allá encuentro ánimo. Y llega usted a la casa y prende el televisor y en la noticia no se ven sino violaciones, muertes, atracos, injusticias, y eso peor lo desanima a uno. Oiga, y a veces pasa que no, voy a ir a comer con mi familia, y resulta que llega la familia con un montón de problemas, usted también encima, a desanimarlo. Y usted, no, más bien me voy a ir a acostar. Y usted se acuesta y ahí aparece la vocecita. Ahí aparece la vocecita que lo está desanimando usted todo el tiempo. El mundo está diseñado para eso, hermanos, para desanimarnos. Pero yo quiero que hoy hablemos de cómo esas personas lograron mantener el ánimo. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Cómo podemos tener ánimo en un mundo lleno de tristeza, temores y complejos? Piense, ¿cómo podemos tener ánimo en un mundo lleno de tristezas, temores y complejos? Entonces vamos a iniciar rápidamente con el primer punto. Y el primer punto lo tenemos ahí. Aguarda a Jehová. Repita conmigo. Aguarda a Jehová. Aguardar es permanecer en un sitio, esperando la llegada de alguien o de algo. Permanecer en un sitio esperando que algo pase, que algo suceda. Aguardar. Y es diferente a esperar, porque usted puede esperar desde cualquier lugar, pero usted aguarda desde un punto específico. Amén. Yo quiero que me acompañen a Mateo 9:22. Mateo 9:22, me van a acompañar ahí y me apoyan en él. Dice, hermanos, ahí anótenlo. Mas Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: confía, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salvada desde aquella hora. Otra versión dice que volviéndose Jesús y mirándola le dijo: ten ánimo, ten ánimo. ¿De quién estamos hablando aquí? Estamos hablando de la mujer con flujo de sangre. Había una mujer que llevaba 12 años, más de 12 años, con una enfermedad que era flujo de sangre. Y esa mujer una vez escuchó de Jesús, y al escuchar de Jesús sabía que le iba a pasar, se acercó a él por detrás, y así como cantábamos ahorita, por detrás tocó el borde de su manto, y esa mujer fue sana. Yo les quiero hablar de esta mujer porque esta mujer hizo el primer paso para tener ánimo en este mundo, y la mujer lo que hizo fue aguardar a Dios. Diga, aguardar a Dios. Aguardar a Dios, eso fue lo que hizo ella, y les voy a decir por qué. Vamos a hacer una pregunta: ¿cuándo aguardamos a Dios? ¿Cómo es eso de aguardar a Dios? Yo quiero que usted vaya a Marcos 5, el versículo 27 y 28, y ahí nos vamos a instalar. El primer punto para aguardar a Dios es este: cuando creemos en Él. Cuando creemos en Él. ¿Por qué? La palabra dice: cuando oyó hablar de Jesús. Ella oyó hablar de Jesús, inmediatamente ella sabía lo que Jesús podía hacer. Ella creyó en Jesús, ella creyó en el Maestro. Por eso nosotros, para poder aguardar en Dios, lo primero que tenemos que hacer es creer en Él. Tenemos que creer en Él. Y ella oyó. A mí me gusta mucho esto de que dice ella oyó. Y la palabra de Dios dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Y ella oyó a la multitud, que me imagino, Maestro, Jesús. Y ella oyó y ya había escuchado de las maravillas de Jesús. Entonces el primer paso para guardar a Jehová es creyendo en Él. Es creyendo en Él. Y para creer, para nosotros tener fe, tenemos que oír. Por eso es tan importante que usted se congregue, hermano. Porque la palabra es la que nos ayuda a incrementar, a fortalecer nuestra fe. Amén. Primero, tenemos que creer en Él, creer en Jesús. Segundo, tenemos que estar en el lugar correcto. Estar en el lugar correcto. Y dice la palabra que ella llegó, vino por detrás entre la multitud. Ahí dice entre la compañía, pero habla de que había una multitud. Imagínense Jesucristo. Jesucristo era la superestrella del momento. Mejor dicho, Jesucristo no hay que, uy, yo ya estoy tan desapegado a las cosas del mundo que ni sé quiénes son los personajes de hoy en día. Deme un personaje famoso hoy en día. Chao. No me sirve. Listo, el caso es que Jesús era Jesús. Y Jesús, todo el mundo lo seguía. Las multitudes seguían a Jesús. Y esta mujer estaba en el lugar correcto. Y ella vino por detrás. ¿Y qué hizo? Ella lo tocó, pero no pasemos allá todavía. Ella vino por detrás entre la multitud. Eso significa que esta mujer estaba en el lugar que debía estar. Hermanos, para nosotros poder decir que aguardamos a Dios, tenemos que estar en el lugar correcto. ¿Y qué es el lugar correcto? El lugar correcto es cuando, primero ya hablamos, cuando creemos en Él. Y si creemos en Él, nosotros tenemos que estar en comunión con Dios. ¿Qué es comunión con Dios? Tenemos que estar en constante oración. Tenemos que estar en constante búsqueda de su palabra. Tenemos que estar en constante crecimiento en sabiduría de las Escrituras. Tenemos que estar con nuestro prójimo. Tenemos que estar donde está el amor de Dios. Tenemos que estar en la iglesia. Entonces, la mujer aguardó a Dios porque estaba en el lugar correcto. Hermano, yo le hago la pregunta. Piense ahí donde está. ¿Usted cree que usted está en el lugar correcto para aguardar a Dios? Piénselo ahí. Porque yo quiero aguardar en Dios. Yo quiero aguardar a Dios. Quiero esperarlo, quiero estar ahí. Pero para yo estar ahí, yo tengo que estar en el lugar correcto. Yo tengo que estar en oración. Yo tengo que estar en constante búsqueda de Dios. Si usted está flojo en esa parte, créame que tal vez el ánimo no va a estar en usted, porque usted no está en el lugar correcto. Usted está en el lugar incorrecto. Cuando se está en el lugar incorrecto, no se tiene ánimo para seguir adelante en las dificultades. Y la tercera condición para aguardar a Dios es que nosotros debemos conocer su poder, conocer el poder de Dios. Amén. Y dice la palabra, y tocó su manto. A ver, ¿dónde estamos? Y tocó su vestido. Esa versión me tiene enredado. Y tocó su manto. En su Biblia lo aparecerá. Y tocó su manto. ¿Por qué ella tocó el manto de Cristo? ¿Por qué ella lo tocó? Porque ella sabía que si tan solo lo tocaba, dice, si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Eso significa que ella conocía el poder que tenía Cristo. Amén. ¿Cuántos de aquí conocen el poder que tiene Jesús? ¿Cuántos aquí han experimentado el poder de Jesús? Hermano, si usted está aquí, usted ha experimentado el poder de Jesús. Amén. Jesucristo tiene poder, y mucho. Oiga, Jesús tiene un poder que ni nos alcanzamos a imaginar. Y eso es una condición para guardar en el lugar correcto. Cuando yo aguardo a Jehová, primero, yo debo creer en Dios. Si yo voy a esperar a Dios, si yo voy a estar ahí esperando que Él haga algo, yo tengo primero que creer en Él. Segundo, tengo que estar en el lugar correcto, o sea, en oración, en constante búsqueda de Él. Y no búsqueda es que me voy a ir para otro país a buscar a Dios. Hay personas así. Hay personas que le dicen, no, es que en Estados Unidos hay una persona súper ungida, y si usted vaya, usted va a ver la gloria de Dios. Y se van hasta allá
para que una persona los toque. Y yo creo que chapalean por emoción. Porque si usted quiere encontrar al Señor, usted lo puede encontrar ahí donde está. Santo, usted en este momento puede encontrar al Señor a través de la palabra. Usted en este momento puede encontrar al Señor a través de una canción. Es simplemente que le conozca, que lo espere y que conozca su poder. Muy importante, porque cuando nosotros conocemos el poder de algo, nosotros no dudamos de eso. Amén. Aguarda a Jehová. A mí me llama mucho la atención algo. Me llama mucho la atención algo, y es que vamos a leer Marcos 5, 25, por favor. Dice: una mujer que estaba con flujo de sangre 12 años hacía. Una mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre. Y el versículo siguiente dice que ella había gastado todo su dinero, todos sus esfuerzos en doctores que no habían podido sanarla. No habían podido sanarla. Y fuera de eso dice que antes ella estaba peor. Hermanos, y me parece muy interesante porque el que aguarda a Jehová puede experimentar el poder de Él. Y Dios puede hacer en un instante lo que los hombres se tardarían toda una vida de esfuerzo en lograr. Y Dios lo puede hacer en un instante si usted está en el lugar correcto. Amén. El segundo punto, volvamos al Salmo 27:14, que es el salmo el texto donde nos vamos a basar. Dice: aguarda a Jehová, y después dice que esfuérzate. Esfuérzate. La palabra esfuérzate significa fuerza física o mental que una persona enfoca. ¿Qué es enfocar? Fijar la mirada, fijar la vista. En el caso de las cámaras, enfocar, que se vea bien. Una persona enfoca en realizar una actividad física o intelectual con la necesidad de alcanzar el fin que espera lograr. Diccionario Coquito, se los estoy leyendo Wikipedia, para que usted sepa que es esforzarse en términos humanos, pero aquí lo vamos a llevar a los términos bíblicos. Amén. Y yo creo que vamos a Mateo 9:2. Hermanos, yo les dije, hoy vamos a utilizar Biblia. Yo no acostumbro a hacer esto, por eso lo estamos apoyando allí. Y dice: he aquí, le trajeron un paralítico echado en una cama. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Otra versión dice: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Esforzarnos es la segunda clave para tener ánimo, para permanecer. Y ¿cuándo nos esforzamos? ¿Cómo nos debemos esforzar? También tengo otros 3 puntos. Vamos a ir a Marcos 2:3 y vamos a ver el primer punto, que es trabajar unidos. Dígale al que está a su lado: trabajemos unidos. Trabajemos unidos. Dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era traído, ¿por cuántos? Por 4. Amén. Esta es la historia del paralítico. El milagro que Dios hizo con el paralítico. Ya hablamos de la mujer del flujo de sangre, ¿cierto? Ahora toquemos la historia del paralítico. El paralítico era un hombre que no conocemos la historia, pero sí conocemos algo del hombre. Al hombre lo querían. Hermanos, al hombre lo querían. El hombre se daba a querer o lo apreciaban de alguna manera. ¿Por qué? Porque al hombre lo cargaban 4 personas en una camilla. Y un pastor hace poco nos hablaba y nos decía que una persona paralítica en una camilla, uno cargándola entre la multitud, eso debe ser complicado, debe ser muy complicado. Entonces consideremos que esas 4 personas que cargaban al paralítico eran sus amigos, eran sus conocidos o eran sus familiares. Amén. Y este es el primer paso para esforzarnos. Debemos trabajar unidos, trabajar como iglesia, así como los amigos del paralítico lo hicieron. Dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y eso me habla de unidad. Ellos estaban todos unidos en pro de algo. ¿Qué querían hacer? Llevar
al paralítico a Jesús. Ese era su enfoque. Primera de Corintios 12:25 dice, para que no haya desavenencia, que significa división, para que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros. Está hablando de la iglesia. Dios necesita que su iglesia esté unida. Y ese es el primer paso para nosotros esforzarnos. Debemos trabajar como uno solo, debemos trabajar como iglesia. Eso fue lo que hicieron los amigos del paralítico. Ellos trabajaron, unieron fuerzas y hicieron la forma de llevar a ese paralítico a Cristo. Amén. Primero, ellos se esforzaron trabajando unidos. Cuando se trabaja unidos, disminuyen las fuerzas, ¿cierto? No sería lo mismo una persona levantando una camilla con un paralítico que no hubiera sido capaz, a 2 personas que hubiera sido muy complicado, decir 4 personas, se divide en 4 el trabajo. Nosotros a veces somos muy egoístas, hermanos. Pasa algo, tenemos un problema o hay alguna dificultad dentro de la iglesia y a veces somos egoístas creyendo que nosotros solos podemos solucionar eso o que nosotros solos podemos solucionar nuestros problemas. Y Dios, Cristo, vino al mundo a crear la iglesia para eso. De algún modo para dividir el esfuerzo, pero para unir el trabajo. Amén. Si usted aprende a trabajar en equipo, a trabajar como iglesia, usted no va a tener que esforzarse tanto. Se va a tener que esforzar, pero se va a esforzar en equipo. Por ahí dicen que 2 cabezas piensan más que una o que 3 cabezas. En este caso 4 cabezas pensaron más que una. ¿Por qué? Porque ahí vamos para el segundo punto. El segundo punto es que para esforzarnos nosotros tenemos que procurar llevar a las personas a Cristo. Dígale al que está a su lado, procure llevar las personas a Cristo. Procurar. La palabra procurar significa intentar. Intentar. Buscar la manera. El segundo punto de este tema de esfuérzate es que nosotros debemos procurar llevar a las personas a Cristo. La palabra dice en el Lucas 5:18, que también esa historia del paralítico se encuentra en varios evangelios, y en Lucas dice, y aquí unos hombres que traían sobre un lecho un hombre que estaba paralítico y buscaban meterle y ponerle delante de él. Otra versión dice, y procuraban llevarlo delante de él. Procuraban llevarlo delante de él. Cuando nosotros buscamos tener ánimo, mantener nuestro ánimo, nosotros debemos aprender a esforzarnos en llevar las personas a Cristo. Llevar las personas a Cristo requiere un esfuerzo. Quienes son padres espirituales aquí saben que ser padre espiritual es difícil. No es como usted llega e invita a alguien, hey, vamos a la iglesia, sí, ya me voy a bautizar, listo, no, ya estoy consagrado, ya estoy sirviendo. No, eso es, ore por esa persona, luche con esa persona, gaste en esa persona, gaste tiempo, gaste dinero, esforzándose para que esa persona llegue a los pies de Cristo. Y ahora pregúntese, ¿usted se está esforzando para que las almas lleguen a Cristo? Ahí dirán unos, ay, 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 porque tal vez no lo estamos haciendo. ¿Nos estamos en verdad esforzando para que las personas conozcan de Dios? ¿O simplemente eso se lo dejamos a los líderes o al pastor? Porque pasa mucho. Nosotros, para esforzarnos, para llegar a obtener el ánimo que necesitamos para las circunstancias difíciles, debemos aprender a trabajar unidos como iglesia, debemos aprender a esforzarnos procurando llevar a las personas a los pies de Cristo. Y tercero, nosotros debemos aprender, ese me parece muy importante, a dar más de lo que se nos pide. Diga, dar más de lo que se nos pide. Hay en Lucas 5:19 dice, y no hallando por dónde meterle a causa de la multitud, tanta gente que había, no había por dónde pasarlo, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho en medio delante de Jesús. Hermanos, esto es la viva muestra de que ellos hicieron más de lo que ellos de algún modo se les pedía. Tal vez ellos dijeron, vamos a llevar al paralítico donde Jesús.
Y yo sé que si muchos de aquí tomáramos al paralítico y arrancáramos con él, donde estuviera Jesús con una multitud y veíamos la multitud, no, hoy no se pudo, suéltenlo. No sé, me imagino. O no, devolvámonos. No se pudo. ¿Quién se va a meter por allá de gentío? Uno es así, uno piensa así, porque uno se sale a la primera, no todo la saca de taquito, taque. Y no, así no debe ser. Si usted quiere tener ánimo, usted tiene que ser un cristiano esforzado. Y si usted quiere ser un cristiano esforzado, usted tiene que dar más de lo que se le pide. O sea, llegar a ser un siervo inútil. Siervo inútil no, un siervo útil. Ahí sería un siervo útil. Hacer más de lo que se nos pide. ¿Por qué? Porque, hermanos, así vamos a llevar a las personas a los pies de Cristo. Ellos, si hubieran dejado el paralítico ahí, ese paralítico nunca hubiera sido sano y hubiera sido salvo. Si hubiera perdido ese pobre paralítico, aparte de paralítico perdido, qué triste eso. Pero no, ellos hicieron un sobreesfuerzo y, como dice el pastor, ellos inventaron el primer ascensor de la historia. Fueron, le hicieron un hueco al techo, se metieron en problemas con el dueño, lo bajaron, dale. Y era el Señor ahí mirándolos. Era el Señor ahí mirándolos. Y ahí es cuando el Señor les dice en Marcos 9:2, el Señor los vio a ellos. El Señor los vio a ellos en ese trabajo, en ese esfuerzo, en esa pasión que tenían por llevar a esa persona a los pies de Cristo. El Señor Jesús ahí viéndolos, y Él, por la fe de ellos, por ese esfuerzo que hicieron, el Señor los sanó y los salvó. Amén. Entonces nosotros debemos esforzarnos. ¿Cómo? Trabajando unidos como iglesia, procurando llevar a las personas a Cristo, a los pies de Cristo, y, muy importante, dando más de lo que se nos pide. Cuando usted en verdad quiere permanecer en Dios, usted se esfuerza. Y yo le digo una cosa, el cristiano que no se esfuerza no es cristiano, porque es que el Señor siempre nos demanda que nos esforcemos y que estemos buscándole cada día y que estemos llevando más personas cada día. O sea que para mí no puede haber un cristiano echado, no puede haber un cristiano relajado. El cristiano debe ser, vea, activo, mosca, esforzándose en todo tiempo. Primer punto, debemos aguardar a Jehová. Vamos ahí al Salmo. Aguardar a Jehová. El segundo punto, debemos esforzarnos. Y el tercer punto dice, aliéntese tu corazón. Dígale al que está a su lado, aliéntese tu corazón. Y aliéntese tu corazón. Tercer punto, dice alentarse. ¿Qué es alentar? Según la Wikipedia, es incitar, provocar o inducir a alguien a actuar de determinado sentido. O sea que el que alienta es el que da ánimos para que usted consiga un objetivo, para que haga algo, ya sea para bien o para mal. Por ejemplo, el mundo nos alienta a hacer muchas cosas malas. No tendría que mencionarlas porque usted ya está pensando, ay sí, ya me pasó. El mundo todo el tiempo está ahí usted diciéndole al oído, hey, mira, hace esto, mira aquella muchacha tan bonita, voltea a mirarla otra vez. ¿Cierto que sí? Vean ese muchacho, cómo le queda apretada esa camisa. Y ahí está el mundo alentándonos a hacer lo malo, pero en este caso estamos alentando el corazón y lo estamos haciendo de parte de Dios. Amén. Vamos a leer Hechos 23:11 y ya hablamos primero de la mujer con flujo de sangre, segundo de el paralítico y de los 4 amigos que lo llevaron en la camilla, y tercero hablemos de un personaje tremendo de la Biblia que se llama Pablo. ¿Alguno ha escuchado hablar de Pablo? Amén, ¿cierto? Y la noche siguiente, presentándosele, el Señor le dijo, confía, ten ánimo, Pablo, que como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Amén. A mí esta historia me gustó demasiado y les voy a decir por qué. Porque resulta que Pablo sintió en el espíritu que él debía ir a Jerusalén. ¿Todos están conmigo? Amén.
Pablo sentía en el espíritu que él debe ir a Jerusalén, pero en el camino todos los hermanos le decían que no fuera por allá, que le iba a ir mal. Pablo, no vaya por allá, hermano, que lo que le va a pasar es terrible. Pablo, no vaya por allá, venga, quédese acá. Y los hermanos lo persuadían para que él se quedara todo el tiempo. Pero Pablo firme decía, yo voy es para donde voy. Vamos es para adelante y yo voy a ir a Jerusalén. Y él decía, y después de que vaya a Jerusalén, voy a ir a Roma. Él sentía eso. Y pasaron un montón de cosas. Él fue a Jerusalén, llegó a Jerusalén, allá lo cogieron, en el templo lo cogieron, le dieron madera a Pablo, que Pablo fue de esos que llevó del bulto toda la Biblia. Desde que uno empieza a escuchar de Pablo, Pablo llevó el bulto hasta que murió. Qué pecado de Pablo. Pero bendito sea el Señor. Gracias al Señor por Pablo. Amén. Oiga, si no fuera por Pablo, tal vez no estuviéramos aquí. Pero Pablo seguía la carrera, él seguía firme. Pero a Pablo todos los hermanos le decían que no fuera, que no fuera. Y claro, ellos sabían por qué le decían, porque también el Señor le había mostrado de que él iba a pasarla mal en Jerusalén. Oiga, y la pasó mal en Jerusalén. La pasó, pero como dicen por ahí, como perro en misa dicen por ahí. La pasó pero mal. Y cuando Pablo estaba allá en Jerusalén, resulta que el Señor le dice esto: Pablo, ten ánimo, Pablo. Imagínese al Señor en la noche diciéndole al oído: ten ánimo, Pablo, que así como usted testificó de mí en Jerusalén, es necesario que vaya y testifique de mí en Roma. En otras palabras, vea, así como usted le fue en Jerusalén, vaya que así también le va a ir en Roma. Y a Pablo le había ido mal en Jerusalén, hermanos, mal. Pero Pablo alentó su corazón. ¿Por qué? Porque el Señor le dio ánimo. Diga, el Señor le dio ánimo a Pablo. ¿Y qué es un corazón que se alienta? Un corazón alentado. Vamos a leer Hechos 21, del 10 al 14. Dice, el escritor de Hechos dice: y parando nosotros allí por muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Agabo, no Gabo, sino Agabo. Y venido, ¿qué dice ahí? Venido a nosotros, tomó el cinturón de Pablo, y atándose los pies y las manos, él se ató ahí con el cinto de Pablo, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón cuyo es este cinto, o sea, el varón dueño de esta correa, de esta cuerda, lo atarán en Jerusalén y le entregarán en manos de los gentiles, lo cual, como oímos, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? Porque yo no solo estoy presto a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudieron persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Amén. Mire pues cómo se conecta la historia. Ahí estaban todos diciéndole a Pablo: Pablo, no vaya por allá. Pablo, pila, no vaya por allá. Pablo, por favor, por las misericordias de Dios, no vaya por allá. Y Pablo: no, yo voy por donde voy. Y no importa si me aten, me den juete, aunque me maten, yo voy a ir a Jerusalén. Primero, un corazón que se alienta es aquel que escucha la voz de Dios y sabe cuál es su misión. Amén. Hechos 19:21 dice: y acabadas estas cosas, se propuso Pablo en espíritu, se propuso Pablo en espíritu partir a Jerusalén, después de andar a Macedonia y Acaya, diciendo: después de que hubiera estado allá, me será necesario ver también a Roma. En Hechos 19:21, Pablo en su espíritu se proponía ir a Jerusalén. Y luego llega Hechos 23:11, donde es el que estábamos leyendo ahorita, que llega Jesucristo y le confirma lo que Pablo sentía en su espíritu. ¿Qué quiere decir? Que Pablo escuchaba la voz de Dios y permanecía y sabía cuál era su misión.
Hermano, nosotros como Pablo debemos ser sensibles, debemos aprender a discernir lo que Dios habla a nosotros, lo que Dios nos dice, lo que Dios nos encomienda y lo que Dios a través de su palabra nos confirma. Y esa es nuestra misión. Nosotros debemos seguir nuestra misión a pesar de que todo el mundo esté intentando persuadirnos para que no lo hagamos. Esta enseñanza es la que nos da Pablo. Pablo era firme. Pablo era como uno dice hoy. Ese man era parado en la raya. Ese man era un man firme, un tipo de convicción. Amén. Entonces un corazón que se alienta es aquel que escucha la voz de Dios y sabe cuál es su misión. Y otra, un corazón que se alienta es aquel que permanece y cumple el llamado a pesar de que todos digan lo contrario. Hermano, no se deje llevar por las circunstancias. Dígale que está a su lado, no se deje llevar por las circunstancias. Oiga, me gusta mucho porque en la historia voy a tocar así solamente un capítulo y hay 3 versículos en donde a Pablo le dicen: Pablo, no vaya por allá. Prácticamente, ahí es Hechos 21:4. Muchas gracias al canal San Rafael Televisión que está ahí transmitiendo los servicios. Me siento raro porque antes presentaba un programa que llamaba En Conexión. Hace tiempo no salgo en el canal. Voy a volver a salir, pero ahorita En Conexión con Dios. Amén. Y dice Hechos 21:4: y nos quedamos allí 7 días, hallados los discípulos, los cuales decían a Pablo por espíritu que no subiese a Jerusalén. Oiga, le decían en el espíritu: ay, Pablo, no vaya por allá. Pablo, no vaya por allá. 1. Después el versículo 12, Hechos 21:12, perdón. Dice: lo cual como oímos le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese. ¿A dónde? A Jerusalén. Segunda vez que le dicen. Y luego Hechos 21:14. Y dice: y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciéndole: hágase la voluntad del Señor. Amén. Un corazón que se alienta es aquel que permanece y cumple el llamado a pesar de que todos digan lo contrario. Hermano, no se deje llevar por las circunstancias. No importa cuántas personas le dicen: deje de ir por allá, deje de congregarse, que eso no le sirve para nada. ¿Usted para qué busca a Dios? O haga esto que está mal delante de Dios. Ellos no lo van a decir así, pero ellos van a intentar persuadirlo a usted para que usted se equivoque, para que usted caiga, para que usted tropiece. Pero usted ya tiene un llamado de Dios. Cada uno de ustedes tiene un llamado de Dios. Pero es importante que usted tenga comunión con Él para que discierna cuál es ese llamado, qué es lo que Dios quiere con usted. Pero lo primero, el Señor lo está llamando a usted a ser salvo. Y no deje que ninguna persona le ponga tropiezo para que usted pierda su salvación. Amén. Y el último es: un corazón que se alienta es aquel que está dispuesto a darlo todo por Dios, porque ha puesto su esperanza en Jesús. Y dice Hechos 21:13: porque yo soy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Y sabe qué es lo lindo de esto? Que Pablo dijo eso antes de que el Señor lo animara. Pablo ya lo tenía en su corazón. Esa entrega total hasta la muerte por Dios. Y esta pregunta es muy difícil para todos. Pero ¿a quién sería capaz de dar la muerte por el Señor? Y no me digan amén, que eso no lo sabemos. Cuando estemos en las circunstancias de la vida difíciles, cuando lleguen los tiempos finales y nos toque, mejor dicho, huir a las cuevas, y nos toque, mejor dicho, morir diciéndonos ahí: niegue el nombre de su Dios o lo matamos, ahí nos vamos a dar cuenta si en verdad nosotros estamos hasta la muerte con el Señor. Y si no nos toca, viva en obediencia hasta el último de sus días, y ahí se da cuenta si usted estaba preparado para morir por el Señor. Si usted vivió toda su vida en obediencia a Dios, usted estaba preparado para morir por su Dios. Amén. Pablo nos demuestra que él tenía un corazón animado. La tercera y última de los puntos de esta prédica, de este mensaje: Pablo permanecía hasta la muerte en Cristo. La mujer con flujo de sangre aguardó a Dios. Estuvo en el lugar correcto, permaneció en fe, permaneció ahí. Permanecer ahí no significa quedarse quieto,
Si el Señor le dice aguarda, si el Señor a cada uno de ustedes le dice aguarda, no les está diciendo que se queden quietos. Le está diciendo que usted se permanezca ahí en fe. Que usted permanezca en fe. Y que permanecer en fe no es quedarme quieto, es confiar. Es estar convencido de que el Señor va a hacer algo. También vemos los amigos del paralítico que se esforzaron, hicieron más de lo que se les pidió, llevaron al paralítico a los pies de Cristo, se esforzaron. Y tenemos a Pablo que alentó su corazón, que tenía un corazón vuelto completamente a Dios. Hermanos, este mensaje se llama Ten aliento. Y nosotros como hijos de Dios, tenemos la capacidad de superar las dificultades que se nos presentan en la vida. Nosotros tenemos la capacidad, hermano, usted tiene la capacidad de afrontar la situación que está afrontando. Ustedes tienen la capacidad de frontear todo lo que viene, todo lo que está pasando y lo que ha de venir. Pero ¿qué pasa? A veces solo nos hace falta tener presente cuál es nuestra motivación. Nuestra motivación es Cristo. Amén. Pero nosotros debemos esperar en Dios. ¿Por qué? ¿Qué nos anima a nosotros a seguir? ¿Qué nos anima a nosotros a seguir? Hágase esta pregunta. ¿Qué le anima a usted a seguir en el Evangelio? ¿Qué lo está animando usted en este momento a permanecer en Cristo? Así como la mujer enferma con flujo de sangre era una necesidad. Ella tenía una necesidad. Los amigos del paralítico tenían una esperanza de que él fuera sano. Y Pablo tenía una misión. Muchas veces no necesitamos sino eso. O una necesidad, o la esperanza de que el Señor va a hacer algo, o una misión que el Señor ya ha puesto en nuestras vidas. Péguese de eso. Tenga ánimo hasta el fin. Tenga ánimo hasta el fin. Hermanos, esto es muy interesante. La mujer con flujo de sangre aguardó a Dios y ella fue salva. Aguarda a Jehová y tú serás salvo. Esfuérzate, así como los amigos del paralítico. Esfuérzate y los que te rodean, los tuyos, tu familia, tus hermanos, van a ser salvos, así como fue el paralítico. Y anime su corazón, así como Pablo, que animó su corazón y testificó en Jerusalén y testificó en Roma, y créame que multitudes van a ser salvas. Amén. Multitudes van a ser salvas. Solamente necesitamos la motivación correcta. Y yo les digo en esta noche, la motivación, la única motivación, la principal motivación que usted debe tener en su vida es tener a Dios en su corazón, porque Dios se encarga de todo. Hermanos, yo les quiero decir algo, les quiero contar un testimonio para terminar. Muchos de ustedes saben que mi mamá está enferma. Mi mamá en este momento se está hospitalizada en Río Negro. Y mi mamá tiene un tumor entre el hígado y el riñón. Listo. No estén tristes, hermanos, que yo no lo estoy. Y ese es el testimonio. Hermanos, yo no sé, pero esta semana yo le contaba a mi amigo Edwin que estaba preocupado, no porque mi mamá estuviera enferma, sino que yo estaba preocupado porque yo estaba demasiado calmado y demasiado feliz y con toda la esperanza del mundo. Y usted a mí nunca me ha visto con la cara estirada porque mi mamá está enferma. Y a mí eso en un momento me preocupó, pero después descubrí algo. Eso es lo que la palabra de Dios llama la paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la manera de estar en ánimo. Permanecer a pesar de las dificultades, permanecer a pesar de las circunstancias y estar con su rostro alegre, con su corazón alegre y completamente firme, confiado, en fe de que el Señor va a hacer algo. Hermanos, y créanme, yo en poquitos días voy a dar otro testimonio acá y un testimonio grande que se viene para la gloria de Dios. Amén. Hermanos, si usted quiere disfrutar de su vida,
en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no hay otra forma que esperar en Dios. Y el versículo termina diciendo eso, dice: aguarda a Jehová, esfuérzate, alienta tu corazón, y vuelve y dice: sí, espera a Jehová. Se puede pasar por muchas cosas, pero si usted espera en Dios, créame que usted va a salir victorioso de todo eso. Amén. Y tener ánimo significa que así su mundo se esté derrumbando, así su vida se esté viniendo abajo, usted coja el nombre de Cristo y usted siempre lo mantenga en alto. Amén. Hermano, mantengamos nuestro ánimo, tengamos ánimo, permanezcamos en Cristo, busquémosle a Él, y el Señor va a encargarse de todas nuestras circunstancias y lo va a llenar a usted de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén.